una especie de antagonismo con lo que fue el GONI. Pero lo segundo es, la imagen que quieren dar de Mesa en el Oriente es que él es enemigo de Santa Cruz. De hecho, eso es lo que han estado tratando de posicionar desde hace varios años. A más ahora que su candidatura no solamente ha despegado a nivel nacional, sino que en Santa Cruz es la tercera fuerza en disputa de no solamente poder territorial como son senadores, o sea, podría acceder o podría tener un senador, o en este caso sería una senadora por Santa Cruz, sino también algunos diputados, no solamente pluris, sino posiblemente también uninominales. En una cancha, en un terreno que se necesita para la consolidación de esta formación política, de esta organización política que no es demócratas a través de Bolivia y dice no, que necesitan tener no la hegemonía, pero por lo menos sí el antagonismo único, o sea, la polarización única con el MAS en ese territorio. Para Bolivia dice no, que es para los demócratas, para la candidatura de Ortiz, el intruso no es el MAS en Santa Cruz, el intruso es Mesa. Entonces, ¿cómo haces que la gente en Santa Cruz empiece a pensar que Mesa es un intruso en Santa Cruz? Asociándolo, ¿no es cierto?, a todo lo que es el anticambismo, podría llamarse de ese modo, o lo antioriental, o lo antiautonómico. Pero eso es mover otra vez por eso las emociones. Sí, Eso es realmente tener una estrategia más concreta respecto a ¿dónde están los indecisos? Algún rato lo comentábamos. Sí. ¿Dónde están hoy día los indecisos? Los indecisos no están en el centro. Es decir, no son aquellos que ya tienen un voto más o menos definido, pero además no son aquellos que les gusta los extremos, es decir, son radicales. Los indecisos hoy día creemos que en mayor proporción está más bien en las puntas, en los extremos, y hacia la derecha y hacia la izquierda. Sí. Entonces, para moverlos, pero a ellos no los tienes que mover con qué buen tipo que soy, qué buen programa que tengo, con ideales, con esas cosas, con un mejor país, qué sé yo. Sí. No necesariamente con eso, sino los mueves agitando banderas simbólicas. Una bandera simbólica es el tema del Oriente. Sí. Otra bandera simbólica es el tema del pasado de ese señor, que él no ha sido opositor, pero yo he sido opositor, es lo que dice por lo menos Óscar Ortiz, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre he sido opositor de serie y él no. Ahora, yo quiero agregar un condimento a la información que se está manejando, porque ya hemos escuchado dos declaraciones. Primero, por parte del ministro de Comunicación, que Manuel Canelas, que ha dicho que la guerra o la posición de Santa Cruz está entre Bolivia dice no y el movimiento al socialismo. Descarta Mesa en Santa Cruz. Luego García Linera dice que, luego de la última encuesta en la que ha subido 3 puntos más, Ortiz, dice que Ortiz podría ser una sorpresa electoral. Entonces, básicamente estamos viendo un respaldo o un apoyo para poder que Ortiz le siga quitando votos a Mesa. En Santa Cruz. Pero es que confirma nuestra teoría. El intruso en Santa Cruz no es el MAS, es Mesa. Porque Santa Cruz es un territorio que se disputan dos fuerzas que sí son polarizantes y alguna está pugnando por ser hegemónica. Bolivia dice, no, a ver, lo que Pero son ideológicamente, ¿qué? Ideológicamente tienen algún tipo no son el Oriente, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una ideológicamente es mucho primicia más... que lo saben en Santa Cruz. Rubén Costas es un reflejo en Camba del Evo. Es tan populista como el Evo. Le gusta tanto la calle como a Evo. Moviliza sus fuerzas de manera masiva e intrusiva, como lo hace Evo con el gobierno, lo hace. Tiene además un dominio electoral y territorial en Santa Cruz, lo tiene. Tiene además una colonia territorial como lo es el Beni, lo tiene. Claro, pero tú estás comparando temas Ahora, de populismo, no ideológicos. Ideológicamente No no son distintos. Sus acciones los diferencian, en el sentido de que los dos están en disputa territorial de vida o muerte. Cuando tienes un tercero intruso, ¿tú qué es lo que haces? Tienes que anular al tercer intruso, sacarlo, expulsarlo, para mantener una especie de equilibrio. Eso es lo que están pugnando ahorita y es lo que están tratando de promover entre el MAS y el Bolivia, dice, ¿no? En Santa Cruz, con posibilidades de que esto se extienda a el Beni y alguna otra que se pueda llamar colonia territorial de lo que consideran los Cambas que les pertenece, como es Tarija. Ideológicamente en Santa Cruz están más de acuerdo en el desarrollo, más de acuerdo en lo agropecuario, en darle expansión a eso. Y el movimiento al socialismo les ha dado a los ganaderos, les ha dado a los olleros, es decir, es muy pragmático porque podemos tener una ideología muy de izquierda, pero las acciones son neoliberales. Exactamente. Yo me voy en realidad más al asunto del pragmatismo. Correcto. Ahí sí hay pues una suerte de conexión entre lo que es
la élite empresarial cruceña y lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, ahí sí puedes conectar varias cosas que tienen que ver justamente con lo que probablemente uno pueda pensar que son más o menos lo mismo ellos, pero yo creo que en el fondo no son lo mismo porque representan proyectos de país distintos. No sé, extractivismo y rentismo son proyectos tanto de demócratas como del movimiento proyectos socialista. políticos, pero digo, ¿no? Con el sello político mismo de lo que es Costas con lo que es Evo Morales son completamente distintos, ¿no? Es decir, representan, si quieres, para parafrasear las moléculas, dos Bolivias, es decir, son dos cosas completamente distintas. Que en yo el sentido diferiría. práctico de la administración, de Sí. la economía y de lo que es la cosa pública, sean bien pragmáticos, ese es otro tema. Entonces, pero sí, creo que también de fondo, como dice Yerko, hay pues una suerte de disputa de un enclave importante. Hoy día para nadie es, creo yo, hoy día desconocido, que Santa Cruz es un baluarte político electoral con una masa votante electoral Así es. muy importante. Claro, 2 millones de Muy electores. importante. No es nada despreciable. Y después de eso viene el Alto. En segundo lugar viene el Alto. Ahora bien, no nos hemos estado fijando tanto qué ha pasado en el Alto. A mí lo que me llama mucho la atención... Es que no lo ha perdido. Exacto. Sigue manteniendo la misma fuerza, Evo Morales. Exactamente. No. Y además Ha lo ido has reforzado. disminuyendo. Pero No. muy poco comparado en... No, comparar con las encuestas del 2014. Yo sé que no está bien que digamos, sí, comparemos todas las encuestas, pero, sí. Pero fíjate que proporcionalmente entre el escenario del 2014 en el Alto y luego en el Departamento de La Paz, con lo que estamos viviendo ahorita, 2019, el MAS ha evaporado aproximadamente 25% de su electorado ya el 2014, que era mucho menor, o sea, que ya el 2014 era menor que el 2009. ¿Me entiendes? O sea, Pero eso se han tomado parte de un previsión. pico del casi el 80% en el Alto, ¿cierto? Y se va reduciendo a un 60 y algo el 2014. Y ahorita está muy por debajo incluso de lo que es el 45 en el Alto. No te voy a Puede dar ser una pero sí. presencia voluminosa, todavía, sí, pero no es hegemónica, que es a lo que estaban acostumbrados ellos. Pero es justamente, creo, la previsión que están tomando. Ahora sí que saltamos un ratito a lo del Alto, porque es importante también. La previsión son las listas, por ejemplo. ¿Quiénes forman parte de las listas de las primeras candidaturas para diputados y senadores? El abogado de las víctimas de octubre, por ejemplo. Claro, Que Rogelio. es además un tipo con una reputación importante, ¿no? Sí, pero Muy no te olvides que importante. Rogelio se presentó para ser defensor del pueblo y fue el MAS el que en términos futbolísticos lo chuteó para afuera. Y prefirieron poner a Tesanos, ¿no? Que hemos visto básicamente la devaluación que fue la Defensoría del Pueblo con Tesanos, a tener a un Rogelio Maita ahí dentro. Pero ahora les Ahora sirve está mucho en el más Senado. que defensor. Pero por No supuesto, sé. yo creo que sí. Claro, Igual toda la las- campaña no sé, de... no sé de- cómo toda la senador, campaña en no contra creo. de Mesa viene a partir de recordar el pasado. Sí. Ahí está, es una cosa muy interesante que es la que acabas tú de decir. Si tú vinculas a Mesa con el Goni y además lo conviertes en un mercenario de Goni, ya es mucho más fácil entonces para lo que es esta Rogelio. producción. No, para esta producción de imaginario de Sí. que Mesa no solamente es anticamba, sino que además anti el Alto es parte de la guerra del gas como uno de los generales de la guerra del gas. Ahí sí empieza a funcionar la guerra sucia. Ahí sí tendría que salir ya Carlos Mesa y ser tan vehemente y tan claro como lo fue con el caso Kiborax y los otros Claro, casos porque la de- acusación de Rogelio Maita fue, este señor no No nos nos dio sabe. ni la hora cuando Claro. tenía que declarar Así y es. una respuesta bastante vaga al respecto, ¿no? Entonces, todo se va a ir configurando. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo creo que tiene que ver con un escenario de prospección, en realidad, Sí. de lo que posiblemente va a ocurrir. Y lo que posiblemente va a ocurrir, y no sé si para eso está por eso preparado Carlos Mesa, me imagino que debe saber, es un tipo bastante inteligente, pero no sé si están preparados ahí para adelantarse a responder este tipo de cosas, porque la campaña electoral va a ser, por lo menos, un poco sangrienta. En términos de O sea, va a ser acusaciones, ¿no? muy sucia. Porque de hecho es sucio que un Álvaro García, no vicepresidente en eso, sí quiero que aprendamos a diferenciar básicamente el mandato del mandatario o el cargo de la persona que lo ejerce, ¿no es cierto? Yo no estoy hablando del vicepresidente en sí, estoy hablando de un Álvaro García Linera como Candidato. coproductor de una campaña de locuras y de falsedades permanentes. Es para mí, creo, guerra sucia agarrar y decir, Ortiz va a dar una sorpresa y nosotros estamos felices de eso. Porque ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a ese electorado todavía posible de Ortiz en Santa Cruz? Ortiz y el Evo son lo mismo, son la alianza, hay una coalición fuerte ahí. Entonces, y si hay
como lo que tú dices, esta gente todavía, este ciudadano o ciudadana que cree que hay una diferencia ideológica entre Ortiz y el Evo, entonces se va a sentir más o menos con la idea de que preferiblemente o anulo o hago blanco el voto o se lo doy mi voto a Mesa. Entonces no le está haciendo tampoco ningún favor cuando García Linera habla de un Ortiz de forma como si fueran grandes amigos. Ya para cerrar, querido Marcelo. Sí, yo la verdad es que, como decía hace un momento atrás, creo que estamos frente a una campaña electoral que se va a centrar básicamente en una competencia de ver quién es el más miserable, ¿no? De todos. Y en base a eso intentar ampliarse dentro, o reforzarse más bien dentro de su electorado y avanzar un poquito hacia afuera, un poquito hacia afuera. La desesperación de las últimas semanas de la campaña va a hacer que salgan más allá de su base electoral, pero ahí yo la verdad es que no creo, quizá va a ser un poco tarde para eso, ¿no? Mira, hay una cosa que es muy importante que Ya me vemos tengo que también, sí, yo sé. Ese 12% de ciudadanos que han dicho que su voto es bronca, ese 6% de ciudadanos que su voto es todavía indeciso, en realidad lo llaman los electores procrastinadores, y ese 10% disperso, difuminado en estas otras fuerzas políticas, son básicamente al grupo con el que hay o para el que hay que hacer campaña. El gobierno, y Bolivia dice no, ha optado por utilizar la guerra sucia, o sea, manchar lo más posible o demostrar quién es el peor de todos, para lograr mover ese electorado, que no es nada despreciable, son básicamente 12, 6, 18, 16. casi un 20%. Gracias, Yerko. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Eso, Luis. Gracias, querido Marcelo. Yerko Illich y Marcelo Arequipa nos han acompañado a hacer un análisis sobre la coyuntura electoral. Continuamos con más en RTP Info. Bueno,